Buenas noches, chicos. Ahorita les estoy grabando un video que les va a servir para que ustedes puedan reforzar un poquito de lo que ya vimos en las clases. El día de hoy publiqué ya las notas. Ustedes podrán tener acceso a ellas. Están en el blog que siempre utilizamos. Y pues ahí están las de ciencias sociales y las de ciencias naturales. Ahora pues vamos a empezar con la clase y esto va a ser un pequeño repaso de lo que ya vimos porque viendo sus evaluaciones tuvieron mucha dificultad con la última serie que fue describir las propiedades del agua. Entonces vamos a hacer una pequeña retroalimentación para que ustedes pues comprendan bien este tema. Acá ahora les voy a colocar la diapositiva para que podamos empezar la clase. Bueno, ahorita pues estamos empezando con la unidad número 3 y pues estamos en el curso de biología. Como ya saben, pues mi nombre es Elizabeth Maldonado y soy química farmacéutica. Bueno, vamos a empezar. Primero tenemos que hacer un poquito de repaso en cuanto a los conceptos generales. Primero, tenemos que saber qué es materia. Habíamos dicho que es cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio y que va a tener masa. Entonces, ¿qué es materia? Pues nosotros somos materia, nuestros cuadernos son materia, nuestros lápices, nuestras mesas, nuestro piso, nuestro techo, todo lo que está en la Tierra es materia, incluso lo que no podemos ver, como el caso del aire. Sabemos que existe, que está acá, pero pues no lo vemos, pero es materia. Ahora bien, también tenemos que tener presente qué es un elemento. El elemento es una sustancia que no puede descomponerse en otras sustancias mediante reacciones químicas. ¿Qué significa eso? Que los elementos yo no los puedo romper, yo no los puedo partir por ningún método, tanto físico como químico, no lo puedo hacer. Actualmente los químicos reconocen 92 elementos, pero pues hay más porque se han creado por síntesis química. Entonces, ¿por qué es importante saber que existen elementos? Nosotros en la naturaleza podemos encontrar diferentes elementos, los cuales al mezclarlo y combinarlo, obtenemos la materia. Entonces, así como nosotros estamos constituidos por elementos químicos, en su mayoría carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Entonces, a la hora de que nosotros mezclamos esos elementos, vamos a tener un organismo. Lo mismo pasa con todo lo que encontramos en la naturaleza. A la hora de que mezclamos todos esos elementos, pues vamos a tener lo que hoy por hoy tenemos. Entonces, imagínense todo lo que existe en el planeta, pues son combinaciones de esos 92 elementos. Bueno, ahora bien, ya entendemos que es un elemento, vamos a ver qué es un átomo. Entonces, el átomo es la menor unidad de materia que aún tiene las propiedades de un elemento. Los átomos están divididos en partículas subatómicas y esas partículas son el neutrón, el protón y el electrón. Entonces, el átomo es la unidad más pequeña que existe. ¿Qué significa eso? Que la materia la podemos partir en pedacitos y el pedazo más pequeño que vamos a tener va a ser el átomo. El átomo no lo podemos partir, sino que pues sabemos que tiene partículas subatómicas, pero eso no significa que lo podamos romper, no podemos romper ese átomo en sí, sino pues es lo que había dicho, ¿verdad? Estaríamos creando una bomba nuclear. Entonces, los átomos igual los vamos a mezclar y eso va a generar todo lo que existe hoy por hoy, lo que nosotros vemos y lo que nosotros no vemos, como el aire, o en el caso del agua, ¿verdad? Como hemos visto, que tiene dos elementos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, ahora bien, el átomo va a estar constituido por un núcleo y por sus orbitales. Y en sus orbitales nosotros vamos a encontrar los electrones. En el núcleo vamos a encontrar los neutrones y los protones. Los electrones se caracterizan porque tienen una carga negativa y los protones se caracterizan porque tienen una carga positiva. Los neutrones no tienen carga, pero están en el núcleo porque si nosotros tuviéramos todas las cargas positivas dentro del núcleo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tengo dos cargas positivas? Se repelen. Entonces yo necesito ese neutrón para que un protón no se repela con otro protón. Ahora bien, ya entendimos cómo todo lo más pequeñito, vamos a ir poco a poco viendo las cosas un poco más grandes. Entonces, ya sabemos que es un átomo, ahora vamos a ver qué es un compuesto.
Y un compuesto es una sustancia que se compone de dos o más elementos diferentes combinados en una relación fija. Entonces, como les decía, ¿verdad? Los elementos los unimos y eso nos va a formar un compuesto. Ahora bien, vamos a introducir en nuestro vocabulario otro, otro concepto, que son los oligoelementos. Y estos pues van a ser todos esos elementos que los organismos necesitan, pero lo necesitan en cantidades muy pequeñas, o sea que no necesitan una gran cantidad para poder funcionar. Entonces, ¿quiénes pueden ser? Pues nosotros les conté, ¿verdad? Que estamos constituidos por carbono, por hidrógeno, por nitrógeno. Eso lo necesitamos en gran cantidad. Por eso todo lo que consumimos tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene nitrógeno, tiene oxígeno. Pero los oligoelementos van a ser esos que necesitamos en cantidades muy chiquitas, que ni siquiera las podemos ver. Entonces, ahí vamos a incluir el zinc, el manganeso, todo ese montón de metalitos que nosotros oímos, que nos dicen nuestras abuelitas que consumamos en la sopa, ¿verdad? En el macuy, en el quilet, en el caldito de chipilín, en todas esas sopas, nosotros vamos a encontrar esos oligoelementos que necesitamos para poder funcionar. También lo podemos encontrar en productos que a veces vemos, ¿verdad? Galletas que están enriquecidas, productos lácteos, yogures, que van a tener esos aditivos. También lo vemos en cereales, en los cornflakes. Entonces, nosotros también vemos que existen algunos productos que los venden y que van a tener esos elementos que nosotros necesitamos en cantidades pequeñas para tener nuestro correcto funcionamiento. Ahora bien, ya entendimos un poquito más qué es un oligoelemento, vamos a ver qué es una molécula. Y pues una molécula van a ser dos o más átomos que se mantienen unidos por enlaces covalentes y eso va a constituir una molécula. Entonces, tenemos que tener presente que cuando nosotros unimos un átomo con otro átomo, vamos a unirlos mediante algo que se denomina un enlace químico. Y tenemos diferentes tipos de enlaces químicos. Están los covalentes, están los iónicos y están los débiles. En los débiles nosotros podemos mencionar las dispersiones de London, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, el ion dipolo. Entonces hay muchos que existen que no los vamos a ver en la clase porque estamos en biología y no estamos en química, pero pues luego sí ustedes ya lo van a ver cuando reciban su clase de química. Entonces, pues luego de que nosotros ya entendimos qué es una molécula, vamos a ver qué es la energía. Y pues la energía la vamos a definir como la capacidad para causar un cambio, por ejemplo, para realizar un trabajo. Entonces, a veces hemos oído que decimos, nosotros necesitamos energía, necesitamos comer para poder trabajar. Pero normalmente cuando hablamos de energía siempre nos imaginamos la luz. La luz que se proyecta y los cables y solo pensamos en eso cuando hablamos de energía. Pero la energía nosotros la podemos encontrar de diferentes formas. Pues la energía eléctrica es una, y aparte, nosotros cada vez que consumimos alimentos, nosotros tenemos energía. Cuando yo rompo un enlace químico o cuando yo rompo un enlace, voy a liberar esa energía. Entonces, cuando yo como o ingiero mis alimentos, pues a través de mi organismo sufre una serie de pasos que luego van a hacer que esa energía se libere y que me sirvan a mí para poder consumir, para poder realizar todas mis actividades después de haber consumido esos alimentos que me generaron, que me dieron esa energía. Ojo con esto, la energía, al igual que la materia, solo cambia, solo se transforma, no la podemos crear. La energía y la materia no la creamos, solo la vamos transformando. Muy bien, y ahora les pongo acá un pequeño ejemplo de cuál es la función de esos oligoelementos. Entonces, pues los oligoelementos, como les había dicho, son los que nosotros necesitamos en cantidades muy pequeñas. Y pues acá les pongo ya un ejemplo cuando hablamos de que si tenemos una deficiencia de yodo en la dieta, nosotros podemos tener una inflamación de la glándula tiroidea. Entonces, si vemos acá la imagen, vemos que tiene inflamada la parte de acá y esa es una enfermedad que se denomina bocio. Se creó porque hace mucho tiempo las personas se estaban enfermando con esa enfermedad, entonces tenían una inflamación de la glándula tiroidea y pues identificaron que era por la deficiencia de yodo. Entonces, actualmente nosotros cada vez que consumimos sal, nos topamos con que toda la sal viene yodada. Entonces, por regla,
toda la sal debería de traer yodo para que las personas no padezcan de esta enfermedad. Entonces, así nosotros ingerimos la cantidad de yodo necesario para poder sintetizar, pues para que todo nuestro cuerpo funcione y no nos dé esta enfermedad. Bueno, y ahora pues ya viendo ese general de un poquito de química, para poder entender todo lo que nos va a venir con la biología y todo lo que vamos a ver después. Ahora vamos a ver el tema que les comenté, que vi que había un poco de debilidad, entonces lo vamos a retroalimentar para que ustedes pues queden claros con cuál es la función del agua, qué hace el agua, cuáles son sus propiedades, porque son sumamente importantes y es importante que ustedes lo comprendan y también lo puedan plasmar, también lo puedan escribir, también me lo puedan decir para que yo pues tenga la certeza de que ustedes han comprendido el tema. Entonces, pues vale destacar que hay 4 propiedades que son emergentes del agua que contribuyen a la adaptabilidad de la tierra para la vida. Entonces, ¿qué significa eso? Que, como les dije, el agua no tiene vida, pero sin el agua nosotros no podemos vivir, ningún ser humano, ningún ser vivo puede vivir sin el agua. Todos necesitamos de ella. ¿Y por qué lo necesitamos? Por estas propiedades que son características de ella. Entonces, primero vamos a ver de qué se trata el agua, de lo que tanto hablamos, y para eso, pues lo vamos a ver a partir de lo que ya sabemos, ¿verdad? Que son átomos, que son moléculas, que hay elementos, que todo esto pues está implicado. Entonces, pues primero tenemos que saber que el agua es una molécula y que tiene la forma semejante a una V ancha. Es una molécula que se caracteriza por ser polar, lo que significa que los extremos opuestos de la molécula tienen cargas opuestas. La región del oxígeno de la molécula tiene una carga negativa parcial y los hidrógenos tienen una carga positiva parcial. Ahora bien, dirán, uy, ¿eso qué significa? Lo que significa es de que el agua, representada acá con estas bolitas que ustedes logran ver, que representan el hidrógeno de color rojo y, perdón, el oxígeno de color rojo y los hidrógenos de color gris, podemos ver un elemento de oxígeno y 2 de hidrógeno. Ahora bien, nosotros tenemos que saber que el oxígeno se caracteriza porque tiene una carga negativa y los hidrógenos, que son más pequeños, que son los de color gris, se caracterizan porque tienen una carga positiva. Entonces, el agua, nosotros la encontramos en estado líquido y se forman cargas parciales, o sea, no está completamente positivo, completamente negativo, sino que son parciales. Y la carga parcial negativa del hidrógeno se va a unir con la carga parcial positiva del hidrógeno. Entonces, vemos al oxígeno unirse con el hidrógeno. Y si logran ver esos 3 puntitos que aparecen ahí, nos está diciendo que esos son los enlaces de hidrógeno. Esos son los que llamamos puentes de hidrógeno, que son enlaces muy débiles, que fácilmente podemos romper. Por eso vemos que cuando el agua lo podemos tener en un vaso y medio agitamos y vemos que ya el agua se movió toda, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos enlaces de hidrógeno son débiles y fácilmente lo podemos romper. Ahora bien, vamos a ir viendo en detalle cada una de las propiedades del agua. Vamos a partir de la cohesión. Las moléculas de agua se van a mantener juntas unas con otras como resultado del enlace de hidrógeno. Era lo que les decía de los puentes de hidrógeno. Cuando el agua está en su forma líquida, sus enlaces de hidrógeno son muy frágiles. Se forman, se rompen y se vuelven a formar con mucha frecuencia. Los enlaces de hidrógeno mantienen las sustancias unidas mediante el fenómeno denominado cohesión. Entonces, que una molécula de agua esté unida a otra molécula de agua va a ser parte de la cohesión, que es esa de las propiedades del agua. Ahora bien, ay, sí, es que es tan química, pero ¿cómo lo vamos a ver en la realidad? Pues en la realidad lo vemos todos los días. Y cada vez que ustedes han escuchado hablar cuando pues de pequeños nos decían a los árboles hay que echarles agua en las raíces, porque así es como se alimentan. Pero en algún momento les quedó la duda de por qué por las raíces, cómo llegan a las hojas, cómo llegan al tronco, cómo se distribuye toda esa agua.
Pues lo hace con ayuda de la cohesión. Entonces, la cohesión, debido a los enlaces de hidrógeno, contribuye al transporte del agua y los nutrientes disueltos en contra de la gravedad de las plantas. Entonces, nosotros sabemos que existe una fuerza que hace que todo caiga. Entonces, cuando soltamos algo que tenemos en alto, ¡pum!, cae, ¿verdad? Eso es debido a la gravedad. Entonces, imagínense cómo, si sabemos que todo lo que ponemos aquí arriba, voy a poner esto acá, cae, ¿sí? Entonces, porque el agua no cae. Porque si lo echamos en las raíces, en lugar de subir, debería de bajar, ¿verdad? Pero debido a la cohesión, el agua va a subir y va a subir por pequeños tubos capilares que tienen todas las plantas. Y esos tubos van a transportar el agua de las raíces por el tronco hacia las ramas y las hojas. Entonces, también tenemos que tener presente que esto se lleva a cabo mediante la adhesión, que es la fuerte unión de una sustancia a otra. Entonces, la adhesión del agua a las paredes de las células ayuda a contrarrestar la fuerza descendente de la gravedad. Entonces, por cohesión, que el agua está unida una con otra y mediante la adhesión va a subir por esos tubos capilares. Entonces, la adhesión es la que va a permitir que el agua se pegue a esas células que están formando los tubos que conducen el agua en toda la planta. Entonces, pues esa es una de las propiedades del agua. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos venas, tenemos arterias y el agua fluye, o sea, el plasma, la sangre que está constituida con agua, fluye a través de nuestro cuerpo con ayuda de la adhesión y con ayuda de la cohesión. Entonces, vemos la importancia que tiene el agua y vemos la importancia de estas propiedades. También ustedes se preguntarán, ¿por qué en su casa tienen agua si están, normalmente los conductos del agua van subterráneos? Entonces, a veces dicen, ay, pero con bomba, pero no todas las casas tienen bomba. Y a veces vemos que el agua hasta cae con fuerza en una pila. Y es debido a que esos tubos capilares permiten que el agua pueda circular y con ayuda de la adhesión y la cohesión, el agua puede transportarse fácilmente en esos tubos y poder subir de forma ascendente en contra de la gravedad. Entonces, pues esa es una propiedad fundamental. Ahora bien, vamos a conocer un poquito más sobre el agua y pues también tenemos que saber que se cuenta con la tensión superficial. Este tipo de fuerza no solamente la vamos a encontrar en el agua, sino que la vamos a encontrar en muchos líquidos, solo que la del agua es una de las más fuertes. Pues esta es la medida de la dificultad para estirar o romper la superficie de un líquido. Entonces, como les había comentado en la clase, a veces hemos tenido la oportunidad de que cuando vemos agua, la vemos en una pila o estancada, la tocamos por la parte de arriba y sentimos que hasta se nos pone como pegajosas y hasta como dura, como que no lo podemos romper. Entonces, eso que nosotros sentimos es la tensión superficial que existe en el agua. A veces también cuando estamos llenando un vaso con agua, lo dejamos hasta arriba y vemos que no se cae. Eso es parte de la tensión superficial. Y entonces acá les dejo una pequeña imagen donde ustedes pueden ver que hay un pequeño mosquito que está parado sobre el agua. Y hasta vemos cómo el agua se hunde un poquito, pero no se ve que se esté rompiendo, sino que la tensión superficial que tiene el agua es tan fuerte que permite que un mosquito se pueda parar sobre ella sin que esta agua se rompa. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente propiedad del agua. Y una de ellas es la regulación de la temperatura. Es importante saber que cuando nosotros hablamos de temperatura, tenemos que conocer varios conceptos. Y uno de ellos es el calor. El calor es una medida de la cantidad total de energía cinética debido al movimiento molecular de un conjunto de materia. Cabe resaltar que cualquier cosa que se mueva tiene energía cinética. ¿Qué significa eso? Yo ahorita estoy moviendo mis manos, es energía cinética. Entonces, cada vez que movemos y nos damos cuenta que casi todo se mueve, tiene energía cinética. Y pues el calor se va a ver en esa energía cinética, la energía del movimiento. Por eso nos pasa que cuando vamos a correr, empezamos a correr y empezamos a correr y empezamos a correr, nos estamos moviendo y estamos generando calor, estamos liberando todo ese calor. Ese calor lo podemos medir con la temperatura. La temperatura es la que se va a encargar de medir la intensidad de ese calor. Significa que si nosotros vemos bastante movimiento,
vamos a tener una temperatura más alta. Y si vemos menos movimiento, vamos a tener una temperatura más baja. Entonces, nosotros normalmente los humanos tenemos una temperatura corporal de 37 grados centígrados. Pero si nos vamos a correr 1 kilómetro, unas 2 cuadras o estamos haciendo algo muy rápido, vamos a ver que nuestra temperatura va a aumentar. Se va a subir la temperatura, se nos salen chapitas, empezamos a sudar, pero es porque se está liberando toda esa energía. Ahora bien, el agua se encarga de regular esa temperatura. El agua regula la temperatura del aire al absorber el calor del aire más caliente y liberar el calor almacenado al aire más frío. Es como, ¿qué significa eso? Significa que cuando nosotros tenemos mucho calor, el aire, que es agua en estado gaseoso, va a tomar toda esa temperatura y la va a llevar hacia donde hay menos calor. ¿Por qué? Porque en la naturaleza todo busca un equilibrio. Entonces, ¿qué significa eso? Como cuando nosotros vamos a comprar al mercado, que a veces se recuerdan que lo ponen en una palangana el peso y en el otro lado lo que vamos a comprar, ya sea el frijol, y empiezan a echar y buscamos, sabemos que tenemos 1 libra cuando las dos balanzas están igual, ¿sí? Cuando tenemos el guacalito acá y el otro también acá. Entonces, lo mismo pasa en la naturaleza. Nosotros siempre vamos a buscar el equilibrio y la temperatura siempre va a buscar el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros venimos y sentimos que hay mucho calor en el ambiente? A rato vemos que ya está lloviendo. ¿Por qué? Porque así es como se va a regular esa temperatura. Entonces, es importante saber que una considerable cantidad de calor solar es absorbida por los mares tropicales y se consume durante la evaporación del agua de la superficie. Entonces, acá yo les coloqué una playa, ¿verdad? Entonces, a veces nos damos cuenta de que tenemos mucho mar, tenemos lagos, tenemos ríos y creemos que están ahí solo porque sí. Y al final, pues, tienen un papel muy importante, un papel muy crucial. ¿Por qué? Porque nuestro planeta recibe una gran radiación solar que es captada por estas grandes masas de agua. Y estas grandes masas de agua, como son gigantes, son enormes, imagínense todo el mar que tenemos, absorbe una gran cantidad de radiación, que si no lo tuviéramos caería directamente sobre la Tierra. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una temperatura más regulada, porque el agua va a captar toda esa energía. Entonces se dan cuenta la importancia de los ríos, la importancia de los lagos, la importancia de los mares, porque tienen que estar limpios, porque tienen un papel crucial en la supervivencia de todos los seres vivos, no solo de los humanos, sino que también de los animales, de las plantas, porque una planta no puede vivir a temperaturas muy altas. Existen animales que tampoco pueden vivir a temperaturas muy altas. Incluso nosotros a temperaturas demasiado elevadas nos moriríamos. Entonces, por eso es que es bien importante que nosotros veamos por qué es importante cuidar este recurso, porque el agua no la podemos crear, como vimos, es materia, no la podemos crear, pero tampoco podemos ir a un laboratorio a sintetizarla, sino que el agua es la que tenemos y la tenemos que cuidar, la tenemos que purificar, tenemos que tener ese amor, porque sabemos que sin ella nosotros no podemos sobrevivir. Entonces, pues también otra de las propiedades del agua es el aislamiento de grandes masas de agua por el hielo flotante. Y ahora, pues para esto sí voy a necesitar que traten de usar lo más que puedan su imaginación, porque pues cuando hablamos de grandes masas de agua, nos estamos refiriendo a ese hielo que existe en los glaciares, que hoy por hoy sabemos que ya se han estado derritiendo bastante y cada vez vamos perdiendo una mayor cantidad de estas grandes masas. Entonces, el agua es una de las pocas sustancias que son menos densas como sólido que como líquido. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros hablamos de densidad, estamos diciendo que cada compuesto, cada sustancia tiene una densidad. El agua tiene una que la hace peculiar. Entonces, la mayoría de compuestos en estado sólido suelen sedimentarse o irse al fondo cuando lo tenemos con mezclas en estado líquido de ese mismo elemento. En cambio, con el agua, pues es una de esas sustancias que en estado sólido, a pesar de estar en estado líquido,
no se van a sedimentar ni se van a ir al fondo, sino que se van a quedar flotando. Entonces vemos como cuando nos servimos un vaso con agua y le ponemos un par de cubitos de hielo, vemos que el hielo flota. Y ahí vemos una de las propiedades que vimos anteriormente, que vemos y qué pasa con esa agua. Se empieza a poner fría, pero ¿qué está pasando? Que está el hielo tomando el calor del agua líquida. Por eso es que el agua después la tenemos fría, porque va buscando ese equilibrio a modo de que todo el agua quede con la misma temperatura. Entonces, nosotros siempre vamos a tener esa transmisión de temperatura, de ese calor, de algo que está más caliente a algo que está más frío. Entonces, siempre vamos a tener esa transmisión de calor y por eso vemos que el hielo, cuando lo dejamos en un vaso con agua, empieza a deshacerse porque está tomando todo ese calor del agua que está a temperatura ambiente. Entonces, ahora bien, ¿a qué se refiere este aislamiento de grandes masas? El hielo flota en el agua líquida. Significa que nosotros vemos los mares y los mares hay agua, pero sobre él hay masas de hielo. También vemos, ¿verdad? A veces sale en la tele, en las películas, los reportajes, que hay personas que están caminando sobre hielo y sabemos que abajo hay un gran lago. Entonces, esto pasa porque el agua se congela solo en la parte de arriba y la parte de abajo se encuentra en estado líquido. ¿Eso para qué? ¿Por qué podría sernos útil? ¿Por qué? Porque en esa agua existen animales que están vivos, que se mueven, existen algas, existen algunas plantas acuáticas. Entonces, todos esos animales que están abajo pueden sobrevivir a pesar de las bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque hay lugares donde las temperaturas van variando y en ciertas etapas del año se congelan y luego pues vuelven a ser lagos. Entonces, nosotros necesitamos esas grandes masas de agua como hielo flotante para que no haya ningún problema con toda la fauna que está ahí, ni tampoco con la flora. ¿Por qué? Porque si los animales pueden vivir tranquilamente bajo esa agua, aunque la parte de arriba esté congelada. Ahora bien, el hielo flotante aísla el agua líquida debajo y evita que se congele y permite que exista vida bajo el agua bajo la superficie congelada. Entonces, eso es lo que les acabo de explicar. Igual, recuerden que siempre les voy a dejar estas diapositivas con este formato donde más o menos les voy explicando lo que está en la diapositiva y si se dan cuenta lo que yo les digo, pues es lo mismo que está en la diapositiva y también les voy a dejar el formato para que ustedes puedan tener únicamente las diapositivas y puedan consultarlo. Entonces, ustedes eligen si quieren ver el video o si quieren únicamente leer las diapositivas. Igual siempre pueden ampliar su conocimiento leyendo, no se queden solo con lo que yo les doy, sino que siempre investiguen más. Es importante porque no solo lo que yo digo o solo lo que vemos en la clase existe, sino que hay un montón de información y es importante que ustedes pues siempre estén a la vanguardia. Bueno, acá les dejo una imagen donde pueden ver lo que les acabo de explicar. El hielo, acá lo vemos con sus enlaces y vemos el agua. Y si nos damos cuenta, el agua tiene tanto movimiento porque el estado líquido es tan versátil, mientras que el estado sólido es tan rígido, ¿verdad? Entonces acá vemos un pequeño camaroncito, donde vemos que acá en la parte de arriba tiene el hielo y él está viviendo en la parte líquida sin ningún problema. Y acá tenemos una pequeña foto de los glaciares, de los que les había comentado. Y pues, como les dije también, es importante tener presente la importancia de cuidarlos. Si nosotros seguimos aumentando nuestra temperatura como planeta, con tantas fábricas, con tantos escapes de carro, tanta quema de los hidrocarburos, tanta quema de leña, tantas cosas que generan ese calor, esos gases que empiezan a dañar nuestro planeta y a su vez lo vemos reflejado porque cada vez vamos teniendo menos cantidad de estas masas de hielo que son importantísimas para canalizar toda esa temperatura que se genera en el planeta y que se recibe en el planeta. Bueno, que se genera, no, como les había dicho, ahora se transforma, entonces lo obtenemos y luego lo transformamos. Significa que en las grandes empresas queman algo que va a liberar esa energía, que se va a liberar en forma de calor y por eso vamos a tener el daño en el planeta. Bueno, otra de las propiedades importantísimas
es el solvente de la vida. El agua no es el solvente universal, porque no existe un solvente universal. Si yo dijera un solvente universal, significa que disuelve todo, y el agua no disuelve todo, pero sí disuelve la mayor cantidad de cosas. No disuelve los recipientes en los que viene, ¿verdad? O sea, vemos botellas, lo ponemos en una taza, en un vaso, y no lo disuelve. Pero sí podemos disolver muchas cosas más. Entonces, primero tenemos que saber que un líquido, que es una mezcla completamente homogénea de dos o más sustancias, se denomina una solución. Entonces, cuando yo digo homogéneo, significa que todo el líquido en sí tiene las mismas cantidades de todo y está completamente parejo. Eso es algo homogéneo. Entonces, la sustancia disolvente de una solución es el solvente y la sustancia que se disuelve es el soluto. Y una solución acuosa es una en la que el solvente es el agua. Entonces, tenemos que tener presente que, primero, eh, una solución la vamos a crear cuando vamos a mezclar dos componentes. Uno va a ser el solvente y otro va a ser el soluto. El solvente es el que vamos a tener nosotros en mayor cantidad y el soluto es el que vamos a tener en menor cantidad. ¿Eso qué significa? Que el solvente va a disolver al soluto. Parecieran trabalenguas, pero no lo es, sino que este grande o el que está en mayor proporción va a disolver a este pequeñito. Entonces, si nosotros habláramos de que, yo me quiero preparar una taza de café, entonces voy a tomar un poco de agua, una taza de agua, y le voy a agregar una cucharada de azúcar. Y empiezo a agitar con mi cucharita. Entonces, ¿cuándo voy a agregar el café? Cuando toda el agua que yo tenga esté con la misma cantidad de azúcar. Entonces, yo voy a mezclar y va a llegar un punto en que mi agua con azúcar va a ser homogénea. Ya va a ser una solución, porque ya tengo a mi solvente, que es el agua, y a mi soluto, que es el azúcar, y ya están completamente mezclados. Entonces, si yo tomara la parte de arriba del agua, la parte de en medio, la parte de abajo, un pedacito, tendría el mismo sabor con agua con azúcar que cualquier parte de esa taza. Entonces, eso es lo que me dice que es una solución homogénea. Ahora bien, las soluciones acuosas son todas aquellas soluciones que yo tengo tras mezclar algo con el agua. ¿Qué sería esto? Supónganse que vamos a hacer un licuado de banano con fresa y le vamos a agregar cubos de hielo, ¿sí? Entonces coloco mi banano, coloco mis fresas y coloco mis cubos de hielo y lo pongo en la licuadora. Entonces, yo le agregué esos cubos de hielo, es el agua. Y ahí yo estoy hablando de una solución acuosa. ¿Por qué? Porque tiene agua. Ahora bien, si yo hablo de que voy a hacer una limonada, voy a tomar 1 litro de agua, 4 cucharadas de azúcar y 5 limones. ¿Sí? Estoy haciendo una solución acuosa. ¿Por qué? Porque tiene agua. No todas las soluciones pueden ser acuosas. Si nosotros vamos a mezclar alcohol con gasolina, por decirles algo, no estamos teniendo una solución acuosa porque no estamos mezclando el agua ahí. Y si digamos que vamos a irnos a hacer un masaje y queremos que nos echen aceite de coco, aceite de oliva, aceite de tomillo, aceite de calahuala, entonces venimos y tenemos ese montón de aceites, los mezclamos y sí, podemos tener una mezcla homogénea, pero no va a ser una solución acuosa. ¿Por qué? Porque no incorporamos el agua. Ahora bien, es importante saber que las sustancias que van a tener afinidad por el agua se les va a denominar que son hidrófilas y en las sustancias que no tienen afinidad por el agua se les va a denominar hidrófobas. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la primera palabra, que es hidrófila, es la afinidad que se tiene por el agua. Todas las sustancias que tienen afinidad por el agua se van a mezclar con el agua. ¿Estos quiénes serían? Pues vimos que el azúcar, vimos que el limón, el jugo de limón. Entonces todo esto se va a mezclar con el agua. Pero ¿quiénes van a ser las hidrófobas? Van a ser todas esas sustancias químicas, todas esas sustancias que existen en el planeta que no se mezclan con el agua. La gasolina, el aceite que lo vemos todos los días en la casa,
también las mantecas. Vemos que eso no se mezcla con el agua. Y a esas sustancias que no se mezclan con el agua, nosotros le vamos a llamar hidrófobas. Es importante saber que la disociación de las moléculas de agua generan condiciones ácidas y básicas que afectan a los organismos vivos. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros, como les había dicho, ¿verdad? El agua tiene hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno tiene carga positiva y el oxígeno tiene carga negativa. Entonces, esas cargas son sumamente importantes para el funcionamiento de todo ser vivo. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro organismo y también en el ambiente necesitamos condiciones ácidas y condiciones básicas. Por lo menos, cuando hemos oído hablar que tenemos ácido en el estómago, a veces dicen, ay, sí, yo tengo ácido en el estómago, pero ¿qué significa? Significa que yo sí, evidentemente, tengo un ácido en el estómago que ayuda a que todo el alimento que yo consuma se logre digerir. Pero sin embargo, tras una serie de procesos que ocurren en mi organismo, luego se va hacia los intestinos, todo lo que yo consumí, todo lo que de lo que me alimenté, y luego en los intestinos, el organismo necesita tener una condición básica. Significa que va a tener una condición no ácida, sino básica, porque eso va a ayudar para que se absorban todos los nutrientes que yo ingerí. Entonces, esas condiciones ácidas y básicas, pues también me las puede proporcionar el agua. Y nosotros en la naturaleza también lo podemos encontrar. Entonces, tenemos los ácidos y tenemos las bases. Pero pues esto es como un general. No, pues no necesitamos saber qué es un ácido, qué es una básica, porque eso lo vamos a ver en química, pero es importante saber que el agua tiene todo este montón de propiedades y si se dan cuenta, son bien importantísimas y nos van a servir de mucha utilidad y nos sirven cada día, solo que a veces pues nos olvidamos un poquito de todo lo que hace el agua por nosotros. Entonces, chicos, espero poder haber aclarado todas sus dudas. Ya acabo de cerrar la presentación. Eh, si no se mira muy bien, pues es porque la cámara de la computadora no está muy bien, pero espero que les sea de utilidad para poder estudiar en sus casas. Yo sé que estos son días bastante difíciles y pues en estas semanas yo les voy a estar publicando más videos, les voy a estar publicando las diapositivas. También ya están sus notas, como les comenté al inicio del video, para que ustedes puedan consultar. Una nota es una nota. Les recomiendo que estudien, que repasen, que lean, que lo intenten. Y pues también les voy a publicar una tarea, la cual les voy a dejar en el transcurso de la semana para que ustedes puedan reforzar un poquito más todo lo que hemos visto y todo lo que vamos a ver. Cuando regresemos a clases, siempre les voy a hacer una retroalimentación para que tengamos un general de todo y también si tienen alguna duda, lo que sea, preguntas, ustedes me pueden dejar sus comentarios, pueden rebloguear, pueden escribir en el blog, pueden consultarme y yo con gusto les puedo apoyar. Espero que les haya servido bastante y que les sirvan para sus clases.